La batalla de Cartagena de Indias fue la batalla que cambiaría el curso de la Guerra del Asiento, 1739 a 1748, y sentaría las bases para que el Imperio Español mantuviese el control de América durante casi un siglo más. En ella se enfrentaron la flota inglesa, la mayor flota reunida hasta la fecha con unas 180 naves y más de 27.000 soldados, comandada por el almirante Vernon, y la guarnición española de Cartagena, formada por unos escasos 3.600 efectivos, entre los que había civiles e indígenas sin armas de fuego. La defensa quedó al cargo de Sebastián de Eslava y Blas de Lezo, dos experimentados militares que utilizarían todos los medios a su alcance para defender la ciudad de la invasión inglesa. La zona de la bahía de Cartagena proporcionaba unas características geográficas que la convertían en un bastión de muy difícil acceso por mar o tierra. Estaba protegida por unos 20 fuertes y castillos y contaba con baterías que protegían el acceso marítimo desde el sur y el norte, además de que el frente marítimo de la ciudad y sus arrecifes hacían impracticable un acceso directo por mar. Por otro lado, se encontraba rodeada de canales, otras islas y zonas pantanosas que permitían una defensa efectiva frente a cualquier asaltante. Su bahía, a su vez, se dividía en dos: la parte interior que guardaba el puerto colonial y la exterior, con solo dos posibles accesos, Boca Grande y Boca Chica, a ambos lados del islote de Tierra Bomba. Los antecedentes de esta batalla se remontan a 1713, cuando se firma el Tratado del Asiento entre Inglaterra y España, que significaba el monopolio inglés del tráfico de esclavos negros. Esto permitió el comercio triangular inglés entre Inglaterra, África y América, de esclavos, armas y bienes coloniales. Pronto, los ingleses encontrarían demasiado estricta la normativa y comenzaron a llevar a cabo el contrabando a gran escala. Además, los británicos tenían intención de ampliar sus posesiones en el Golfo de México y el Caribe, sumándolas a las que ya tenían, la isla de Jamaica y algunas Antillas menores, aprovechando el aparente declive del Imperio Español. Los ingleses justificaron el inicio del conflicto en el apresamiento de un barco mercante comandado por Robert Jenkins, cerca de la costa de Florida en 1731 por Juan de León Fandiño, que supuestamente le cortó la oreja al inglés y dijo: «Ve y di a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». Jenkins compadeció en 1738 en la Cámara de los Comunes, llevando su oreja en un tarro con alcohol, como parte de las presiones al primer ministro Walpole. Todo acabó en que se solicitaron 95.000 libras como indemnización por insultos a la corona a España, la cual se negó, y a Walpole no le quedó mayor remedio que comenzar la guerra el 23 de octubre de 1739. Los ingleses ya contaban con un plan estratégico para colapsar el comercio del Imperio Español y cortar las comunicaciones entre sus virreinatos. El objetivo principal de la flota inglesa era acabar con las rutas comerciales en Panamá y Portobelo. Después debían tomarse Cartagena de Indias y algunos objetivos secundarios como La Guaira y Santa Marta. Por último, se tomaría La Habana, y el resto de plazas españolas caerían una tras otra incomunicadas y debilitadas. Para ello se dispusieron 4 escuadras: la de Anson, que debía atacar Panamá desde el Pacífico Sur y que fracasaría; de forma combinada, la escuadra del este de Vernon, reforzada con la de Ogle, que atacaría Portobelo y el resto de puertos del sureste, y la escuadra de Brown, que destinaría sus naves a la captura de La Habana, el que era el principal objetivo inglés. En 1739, el almirante Edward Vernon arribó a la isla de Antigua y luego a Jamaica. Envió 3 navíos bajo el mando del capitán Thomas Waterhouse a interceptar los barcos que viajaban entre La Guaira y Portobelo. Al divisar naves que se encontraban en el puerto de La Guaira, Waterhouse decidió entrar haciendo que sus barcos izasen la bandera española, esperando sorprender a los españoles. En cambio, el gobernador de Venezuela, Gabriel José de Zuloaga, había planeado bien las defensas del puerto, y las tropas españolas capitaneadas por Francisco Saucedo estaban preparadas. En cuanto los barcos ingleses estuvieron a tiro, los artilleros abrieron fuego simultáneamente, obligando a los ingleses a retirarse a Jamaica. Posteriormente, el propio Vernon, al mando de 6 naves, capturó y destruyó Portobelo, un centro de explotación de plata del Virreinato de Nueva Granada. El gobernador Francisco Javier de la Vega Pérez no había actuado debidamente, y las defensas de la plaza fueron muy deficientes.
Vernon ordenó respetar las haciendas de los civiles para mantener las relaciones con la población local. Ya en marzo de 1740, Vernon lleva a cabo su primer ataque sobre Cartagena de Indias, que consideraba como principal objetivo en la contienda. Llegó con 6 naves con la intención de medir las defensas de la ciudad, pero tuvo que retirarse al repelerse sus ataques por la guarnición española, dejando 2 navíos para cortar los suministros a la ciudad. Tras ello, Vernon ataca la fortaleza de San Lorenzo del Real del Chagres, cerca de Portobelo, y acaba con la resistencia española en la zona. Mientras tanto, don Sebastián de Eslava, nombrado nuevo virrey de la reinstaurada Nueva Granada, consigue entrar en Cartagena con 2 barcos burlando a los navíos ingleses. Con él llegan refuerzos, munición, y se comienza la reparación del castillo de Boca Chica y los fuertes de la ciudad. Poco después, en mayo del mismo año, Vernon ataca de nuevo Cartagena con 13 buques de guerra y una bombarda. Pero para sorpresa del inglés, Lezo despliega 6 navíos de línea, de tal modo que los británicos se vieron envueltos en una lluvia de proyectiles largos desde la ciudad y el fuego corto de los navíos. Vernon tuvo que ordenar de nuevo la retirada, no sin antes haber bombardeado la ciudad. Luego llegarían nuevos refuerzos a Cartagena desde la península, con la escuadra de Rodrigo Torres, que luego partiría hacia La Habana para reforzarla también. Por esos momentos, la pugna por el Caribe parecía inclinarse hacia el bando británico, que contaba con 103 navíos en aquellas aguas, frente a los 34 de la Armada Española. Un año después, en 1741, Vernon parte de Port Royal, liderando la mayor flota jamás reunida hasta la fecha, con la intención de someter Cartagena de una vez por todas. Arriban a Cartagena entre 29 y 36 navíos de guerra, 12 fragatas y más de 130 buques de transporte, en los que viajaba una fuerza de 9.000 soldados, 2.000 infantes de marina, 3.000 hombres de Virginia y Carolina y 2.000 macheteros negros jamaicanos, sumados a los en torno a 15.000 marineros enrolados en la operación. En total, entre 27.000 y 30.000 hombres y unos 180 barcos, de los cuales 8 tenían 3 puentes y más de 80 cañones. El resto de navíos tenían unos 60 y las fragatas entre 20 y 50, además de 3 brulotes y 2 bombardas, que sumaban en total más de 2.500 piezas de artillería. Como curiosidad, los reclutas de Virginia y Carolina estaban a las órdenes del coronel Gooch, gobernador de Florida, y uno de sus oficiales era Lawrence Washington, hermanastro del futuro padre de la independencia americana. La flota inglesa se dividía en 3 escuadras, bajo el mando del propio Vernon, el contraalmirante Ogle y el comodoro Lestock. El mando del ejército de tierra estaba al mando de Wentworth. La estrategia de Vernon para tomar el puerto se dispuso en distintas fases para acabar progresivamente con las defensas españolas y sus rutas de suministros, atacando la zona de la Boquilla y entrando posteriormente por Boca Chica, para por último llevar un ataque por tierra al castillo de San Felipe de Barajas que permitiera la entrada en la bahía interior. Por otro lado, las defensas españolas están al cargo de Sebastián de Eslava, con Lezo como segundo al mando. Ambos tienen personalidades diferentes y un enfoque distinto sobre la batalla. El primero está convencido de un ataque por el norte desde la Boquilla y estima dividir las fuerzas en esa zona y Boca Chica. En cambio, Blas de Lezo, haciendo gala de su experiencia, parece leer perfectamente las intenciones de Vernon y comprende que llevará a cabo un asalto por fases apoyándose en una ofensiva marítima antes de avanzar por tierra. Propone, por tanto, una defensa también por fases que retrase el avance de los barcos ingleses. Los españoles contaban con en torno a 3.600 efectivos, una guarnición de 500 hombres, 1.000 más de los batallones de refuerzo, en torno a 1.000 marineros, 500 milicias y unos 600 arqueros indios. Contaban con un armamento y munición limitados, con tan solo 219 cañones con 15.200 balas de cañón y 1.600 fusiles, que debieron repartirse entre las murallas de la ciudad y la gran cantidad de fuertes y baterías que defendían la bahía, así como en los 6 navíos de guerra de que disponían. También contaban con algunos buques y embarcaciones mercantes. El 13 de marzo comienza el asedio a Cartagena. Los barcos ingleses inundan el horizonte y envían parte de su fuerza a bombardear y estudiar la zona entre la Boquilla y Punta Canoas para localizar sus defensas. Los españoles cierran Boca Chica con cadenas y el bloqueo por mar queda establecido.
Poco después, los ingleses envían barcos a la entrada de Boca Chica y comienza el fuego cruzado con las defensas españolas. El grueso de la armada inglesa espera frente a Boca Grande, fuera de rango de la artillería española. El 19 de marzo, los ingleses comienzan a enviar más y más barcos a atacar la batería de Chamba y preparar un desembarco en tierra bomba y un ataque generalizado de las posiciones españolas en Boca Chica. De esta forma, 4 navíos quedan bombardeando el fuerte de San Luis y otros 3 bombardean las baterías de San Felipe y Santiago. El fuego cruzado deja muy dañados a 5 de los barcos ingleses que aún mantienen el grueso de su fuerza frente a la punta de Icacos. El 21 de marzo comienza el desembarco inglés en tierra bomba. Avanzan y preparan una batería de 12 morteros para continuar con el bombardeo de San Luis por tierra y mar. En los siguientes días, consiguen desembarcar 3.000 soldados ingleses que permanecen bloqueados en tierra bomba tras acabar con las baterías españolas en la zona. Mientras, el bombardeo sobre el castillo de San Luis permanece y Lezo enfila a sus 4 navíos para apoyarlo, junto con el fuego de las baterías de Punta Abanicos y Varadero y del fuerte San José. Para el día 27 de marzo, los ingleses han ampliado su batería en tierra bomba a 40 morteros y 20 cañones y han conseguido desembarcar a 300 hombres en Barú y destruir las baterías a ese lado de Boca Chica. Aunque los españoles contraatacan y retoman el terreno, instalando una nueva batería de 10 cañones. Mientras, continúa el bombardeo constante de los ingleses que llega a alcanzar los 60 cañonazos por hora. El 1 de abril se desmantela parte de la artillería de los navíos de Lezo para reforzar el castillo de San Luis, en el que aún combatían unos 500 hombres bajo el mando del coronel Desno. Para este punto, ya había 13 barcos ingleses disparando hacia el castillo junto con sus baterías de tierra. Los españoles respondieron con todo lo que les quedaba en aquel sector. Lezo maniobra 2 naves para disparar a las posiciones de tierra inglesas y las otras 2 para repeler los navíos ingleses frente a la cadena. Para el anochecer del 2 de abril, el castillo ya solo cuenta con 2 cañones operativos y Lezo recomienda la retirada al interior de la bahía antes de la inminente toma del mismo, pero Eslava y Desno consideran mantener la posición. 2 días después, las baterías de Varadero y Punta Abanicos han caído por segunda vez y los españoles no tienen más remedio que retirarse de San Luis y San José. Ambos bastiones caen el día 5 de abril y 250 españoles logran huir hacia la bahía interior. Antes hunden sus 4 navíos para cegar y retrasar a los ingleses, pero estos consiguen capturar el Galicia. La defensa del castillo de San Luis en Boca Chica había resistido 17 días y recibido unos 24.000 impactos de cañones y bombas. Los ingleses se adentran en la bahía y establecen su puesto de mando en Punta Perico. Los españoles retiran sus 2 navíos restantes a la bahía interior y Lezo comienza a organizar la defensa en los fuertes de Castillo Grande y Manzanillo, así como en el barrio de Getsemaní. El virrey autoriza la última salida de mujeres y niños hacia Mompox y al resto de la población civil se le instruye en el manejo de armas y se les dispone para la defensa de la ciudad. Mientras tanto, Vernon envía sus fuerzas a pasacaballos para acabar con las baterías que protegían lo que era el principal acceso de víveres y suministros de la ciudad. El 8 de abril, Lezo forma una línea defensiva con los barcos mercantes en la entrada de la bahía, pero Eslava le ordena hundirlos para obstaculizar la entrada inglesa, cosa con la que no parece que Lezo estuviera muy de acuerdo. Eslava también da orden de abandonar Castillo Grande por considerarlo indefendible y hundir los 2 navíos de guerra que quedaban. El 11 de abril, los ingleses comienzan el bombardeo de las defensas españolas y toman Castillo Grande sin resistencia, que había sido evacuado contra la opinión de Lezo. A los españoles no les queda más opción que evacuar y ceder también el fuerte Manzanillo. Mientras los siguientes días continúa el bombardeo de la ciudad por parte de las bombardas inglesas, el 16 de abril, los británicos comienzan el desembarco de tropas en Manga y Manzanillo y avanzan con 4.000 efectivos hasta Tejar de Gracia y La Quinta, quedándose a solo 2 millas de distancia del castillo de San Felipe. Continúan hasta alcanzar el Cerro de la Popa y se preparan para lanzar una ofensiva por tierra definitiva. Los ingleses también logran desembarcar 300 hombres en la boquilla y pretenden avanzar hasta cruzar a la península de la Popa y completar el rodeo, pero se envían 200 españoles de refuerzo que logran impedir el avance inglés y les obligan a huir. Para entonces,
Vernon ya veía tan clara la victoria que envió una misiva al monarca Jorge II, informando de que para cuando leyera esa carta, Cartagena ya sería una plaza inglesa. Incluso se llegaron a acuñar monedas entre los ingleses que conmemoraban la victoria. Lezo se dirige entonces hacia la batería en la Puerta de la Media Luna frente al castillo de San Felipe. Se concentran las restantes fuerzas españolas, unos 600 hombres, para la defensa de la fortaleza cuya caída supondría la pérdida de la ciudad. Así, se cavan zanjas y trincheras en forma de C alrededor de la muralla y se dispone a hombres con armas blancas en la pequeña rampa que da acceso a la fortaleza. Por otro lado, se envían a falsos desertores para que digan a Vernon que la moral es baja y las defensas pobres, instigándolo a atacar sin haber bombardeado previamente la fortaleza como hicieron en San Luis, además de que el fuego cruzado español impedía a los barcos ingleses acercarse lo suficiente sin sufrir graves daños. Así, a las 3 de la mañana del 20 de abril, en la oscuridad de la noche, 3 columnas de 1200 soldados cada una se lanzan a la toma del castillo, dejando una cuarta en retaguardia. No sabían que avanzaban hacia su propia destrucción. Al llegar a las murallas, se vieron envueltos en el fuego cruzado de las murallas de Getsemaní y la Puerta de la Media Luna, así como de las murallas del propio castillo y la artillería del fuerte Pastelillo. Por otro lado, sus escalas resultaron inservibles debido al foso cavado alrededor de la muralla, y la puerta de la fortaleza estaba defendida con fiereza en un estrecho paso que permitía una fácil defensa. Cuando las 2 columnas de reserva inglesas atacaron, se encontraron con que el resto de tropas huían ya en desbandada, perseguidas por la guarnición española a la carrera, y tuvo que ordenarse la retirada. Durante los siguientes días, se mantiene el bombardeo sobre la ciudad y los oficiales ingleses se reúnen en consejo. Las bajas inglesas se contaban ya por miles y los desertores aumentaban día a día. Los oficiales solicitaban a Vernon la retirada, ya que el descontento se adueñaba de las tropas y la fiebre amarilla se extendía entre sus filas, pero este se negaba y ordenó un nuevo ataque además de seguir bombardeando la fortaleza, lo cual supuso un motín que se saldó con 50 fusilamientos y con la decisión de abandonar la conquista de Cartagena. El 28 de abril los ingleses abandonan sus posiciones en tierra y cesan los bombardeos. Durante los siguientes días se dedican a arrasar las posiciones españolas capturadas, queman el Galicia y otros 5 buques ya muy dañados o por falta de hombres para tripularlos. El 8 de mayo se abandona definitivamente el asedio y el hambre y las enfermedades obligan a Vernon a retirarse a Jamaica. El resto de la escuadra inglesa sigue abandonando la zona hasta la última el 20 de mayo. El asedio de Cartagena fue uno de los mayores fracasos de la historia de Inglaterra. Las bajas de la contienda se calcularon en torno a 10.000 muertos y 7.500 heridos o enfermos, además de unos 25 barcos hundidos o con daños graves en el bando inglés y de unas 600 bajas y 1.200 heridos entre los españoles. Esta derrota perseguiría a Vernon hasta que en 1745 se vio obligado a dimitir de su cargo. En cuanto a Eslava, volvió a España 8 años después. Blas de Lezo moriría 4 meses después, el 7 de septiembre, ya sea debido a la infección de heridas que sufrió en la batalla o debido a contraer la fiebre amarilla, debido a pasar tanto tiempo en condiciones insalubres rodeado de cadáveres ingleses. La victoria en Cartagena supuso el primer paso en una guerra que conllevaría 70 años más de dominio español sobre las costas de América. Recuerda suscribirte, comentar y compartir el vídeo si te gusta el contenido. Deja tu like y activa la campana para no perderte futuras publicaciones. Un saludo a todos y hasta la próxima.